Bienvenidos al estudio Discipulado Nueva Vida en Cristo, volumen 6, donde veremos el rol de las misiones mundiales para alcanzar al mundo para Cristo. En esta lección estudiaremos el paso número 1. Esta lección se titula El reto de las misiones mundiales y vamos a ver dos puntos muy importantes. ¿Cuál es la gran comisión y cuál es la urgencia de predicar el evangelio? Y esta urgencia es que tenemos a un mundo sin Cristo. Comencemos con el primer punto, la gran comisión. Y vamos a leer Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, conocido como la gran comisión y es clave para cada cristiano. Y cuando leamos vamos a apuntar los mandatos que se encuentran en este pasaje. Leamos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a analizar estos tres versículos. En la primera parte, Jesús dice, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, Jesús está declarando que Él es la autoridad. ¿Y qué autoridad? Pues la autoridad de comisionar a todos los creyentes. Lo que viene a continuación, ¿es un mandato o es una opción? Pues vamos a ver que es un mandato y no una opción. Por ejemplo, el primer mandato dice, id y haced discípulos. Hacer discípulos. No dice procuren ir. Tampoco dice cuando tengan tiempo vayan a ser discípulos. Es un mandato, ir y hacer discípulos. ¿Y cómo vamos a ser discípulos? Pues solamente hay una forma, compartiendo la palabra de Dios, evangelizando. Es la única forma de hacer discípulos, de alcanzar a las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Eso significa que como creyentes no debemos esperar que las personas sin Cristo lleguen a la iglesia. Claro, algunas veces van a llegar, pero nosotros no debemos sentarnos cómodamente a esperarles, sino que debemos ir a buscarlos, es decir, evangelizar. El segundo mandato dice bautizarlos. Debemos de bautizar a todas las personas que vienen a Cristo, a los que han decidido ser discípulos de Cristo. Ahora recordemos nosotros que el bautismo nos salva. Tampoco es un requisito para la salvación. El bautismo es un acto de obediencia. Es el testimonio público de una decisión privada. ¿Qué decisión privada? Pues aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Hay algunas personas que reciben a Cristo asistiendo a una iglesia y conversando con un creyente. Entonces, decide vivir una vida de servicio y de obediencia a Cristo. Esa decisión la toma él. A lo mucho lo conoce el otro creyente que le está compartiendo el evangelio. Otras personas vienen a Cristo en la soledad de sus casas o en el lugar donde se encuentren. Una decisión privada, solamente entre él y Cristo. El bautismo es el reconocimiento público de la decisión que tú tomaste en privado. Ahora, el bautismo es una ordenanza que todo creyente debe participar porque es un acto que nos une en una congregación, nos une en una iglesia. Por lo tanto, el bautismo es para tener comunión con una iglesia local y ser parte de la iglesia universal de Cristo. El tercer mandato dice que debemos enseñarles. ¿Y cómo les vamos a enseñar? Pues les vamos a enseñar asistiendo a la iglesia y con una lección de discipulado. Y según este pasaje, ¿hasta dónde hay que ir? Pues acá nos dice que a todas las naciones. Es difícil pensar en dejar a la familia y las comodidades e ir tan lejos a gente que tal vez no quiere recibir ni oír de Dios. Pero, ¿qué autoridad y respaldo tendrá el que acepta el reto misionero de discipular a gente de otra cultura o creencia? Pues tenemos la autoridad de Jesús.
Ahora es importante hacer una aclaración. No todos pueden ser misioneros, pero todos deben de cumplir la gran comisión. Entonces, a donde tú vayas en tu trabajo, si te mudas de ciudad o te mudas de país, tú tienes que llevar el evangelio de salvación. Ahora, Dios le ha encomendado también esta labor a un grupo especial del que vamos a hablar más adelante, que son los misioneros, dedicados completamente a ir a diferentes lugares y llevar el evangelio de salvación. Y al mandato de ir al fin del mundo que prometió Cristo en Mateo 28:20, pues él prometió que él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto tiene algunas implicancias, porque si Cristo va a estar con nosotros, entonces tenemos la autoridad para llevar el Evangelio. Y no importa la condición económica, no importa el nivel académico, no importa la edad. No creas que por no tener estudios o una profesión o una carrera universitaria, no puedes hablar o presentarle el Evangelio a una autoridad en cuanto a algún tema. Por ejemplo, un doctor en física. Tampoco creas que por tener poca edad no podrás hablarle a una persona anciana con muchos años de experiencia. Recuerda que tú no vas con tu propia autoridad, tú llevas la autoridad de Cristo, tú llevas el Evangelio, no tu experiencia, no tus conocimientos, sino el Evangelio de salvación. Porque aunque sea adinerado, aunque sea una persona académicamente muy preparada o porque tenga muchos años de edad, sin Cristo, esa persona está condenada al infierno. Además, cuando Cristo está con nosotros, nos da fortaleza para presentar el mensaje. No tengas temor al rechazo, no tengas temor a la burla, no tengas temor a tus capacidades. Recuerda que no es tu mensaje, es el mensaje de Cristo. Cristo tampoco prometió que presentar el Evangelio iba a ser un asunto fácil. Y Jesús les dio un consejo a sus discípulos, que sean mansos como las palomas, pero astutos como las serpientes. Y otra promesa de Cristo es que Él nos va a capacitar para comunicar el mensaje. No esperes tener años de estudio, no esperes a tener un mensaje memorizado y no confíes en tus capacidades. Recuerda el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Después que esta mujer habló con Jesús y ella lo reconoció como Cristo, como el Mesías, como el Salvador de este mundo, inmediatamente, sin llevar un curso de discipulado, sin llevar una lección de evangelismo, se fue y predicó. Mi estimado oyente, recuerda que Jesús prometió dar el poder del Espíritu a sus discípulos y después de darles, les dio un mandato. ¿Cuál fue ese mandato? Según Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál fue el mandato aquí? Ser testigos de Jesús. Ojo, esto no significa que debemos ser testigos de Jehová. Me refiero a esta secta religiosa. Este versículo tampoco es una prueba de la existencia de la secta de los testigos de Jehová. Para entender mejor a qué se refiere cuando dice seréis testigos, vamos a leerlo en otra versión que nos dará más luz acerca de este significado. Y tenemos en la versión Dios habla hoy, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Ser testigo de Jehová significa dar testimonio, es decir, ser evangelizadores, compartir el evangelio. Ahora vamos a completar el párrafo del ítem número 6. Jesús les mandó a dar testimonio de Cristo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 11 personas reunidas después de la ascensión de Jesús comenzaron a predicar en la ciudad de Jerusalén.
Se convirtieron muchos y después de la ciudad de Jerusalén, predicaron en toda la provincia en donde estaba Jerusalén, en Judea. Luego fueron a la provincia vecina, que es Samaria, y así comenzó a extenderse el evangelio por todo el mundo. ¿Hasta dónde lograron los primeros discípulos llevar el evangelio en el primer siglo? Según diversas fuentes, afirman que el evangelio llegó al norte de África, Asia Menor, Arabia, Grecia, Roma, India y ciudades de Armenia, Grecia, Siria y entre otras más. En otras palabras, el mundo conocido en el primer siglo. Sin embargo, no lograron evangelizar al mundo entero. Esta tarea la dejaron a los cristianos que les iban a seguir a los apóstoles. Y desde entonces el mensaje ha llegado a nuestros países gracias a hermanos que tomaron en serio el mandato de hacer discípulos en todo el mundo. De esa forma el evangelio ha llegado a todas partes. Estas personas encargadas de llevar este evangelio eran misioneros. ¿Y qué es un misionero? Misionero significa enviado, es una persona enviada. ¿Quién le envía? Pues le envía a Dios en un llamado especial con respaldo de su iglesia. ¿A dónde se le envía? Pues a otro lugar, a una región geográfica diferente, con cultura, idioma y religión diferente. ¿Y cuál es el propósito del misionero? Es evangelizar y abrir una iglesia. Por eso, mi estimado oyente, el trabajo de un misionero es importante. Tú y yo somos el fruto del trabajo misionero de una persona que Dios puso en su corazón llevar el evangelio desde su lugar a otro país, a otra ciudad. Y ahora el evangelio ha llegado a nosotros y es nuestra labor seguir comunicando el evangelio a otra persona, al lugar donde nos vayamos, sea que seamos misioneros o no. Recuerda, todos los cristianos deben cumplir la gran comisión. Ahora vamos a ver el punto número 2. ¿Cuál es la urgencia de llevar el evangelio a diferentes partes? Vamos a ver que esta urgencia es que hay un mundo sin Cristo. En cada continente hay millones que nunca han oído una presentación clara del evangelio debido a otras religiones o cosmovisiones. ¿Qué religiones y cosmovisiones? Por ejemplo, tenemos el islamismo, que está presente en Medio Oriente y en parte de África. Sin embargo, en esta región tenemos un pequeño punto que viene a ser donde se encuentra el judaísmo, Israel. También tenemos otro grupo predominante que es el hinduismo. Otra religión o creencia o cosmovisión es el budismo, que se encuentra bien en el oriente. Otro grupo muy grande es el animismo, que está presente en diferentes tribus, ya que se trata de cosmovisiones tribales. Y finalmente tenemos el cristianismo presente en el resto del mundo. Ahora, cuando se habla del cristianismo, se están incluyendo las diferentes sectas o grupos que han interpretado la Biblia a su propia conveniencia o grupos que han adicionado o tienen otras fuentes de autoridad que la han catalogado igual o superiores a la Biblia. También hay lugares que en siglos pasados recibieron el Evangelio con gozo, pero actualmente son caracterizados por un materialismo que consideran que Dios no es relevante en la época moderna. Y con esto nos referimos a lugares como Europa o América del Norte. Mi estimado oyente, ¿en qué condición se encuentran las almas sin Cristo, según Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la condición de las almas sin Cristo? Claramente en el versículo 1 dice que estaban muertos en delitos y pecados. Qué interesante, muertos. Significa que es una condición irremediable, que no pueden hacer nada para salir de esa condición. También estaban en sus delitos.
Delitos viene de la palabra griega paraptoma, que significa caer o desviarse. Se han salido del plan original de Dios. ¿Cuál es el plan original de Dios? Ser alabanza de su gloria y tener una relación con Dios. También dice que estábamos muertos en nuestros pecados. Pecado es una palabra griega que se llama hamartía, que significa errar en el blanco. En otras palabras, fallar en llegar a ser lo que Dios ha planificado para nosotros. Es por eso que fallamos. Fallamos en ser buenos hijos, fallamos en ser buenos padres, fallamos en ser buenos ciudadanos, fallamos en ser buenos amigos, fallamos en todas las esferas, en todas las áreas de nuestra vida. Y también nos dice que seguíamos la corriente de este mundo. En otras palabras, no somos libres. La persona sin Cristo no es libre, está bajo la influencia del mundo y del diablo. Está condenado. Es por eso que viven en desobediencia, desorden y temor. Ahora, a la luz de lo que han leído, mediten y revisen juntos lo siguiente. Ahora vamos a analizar 4 comentarios que han sido dichos por diferentes personas y te voy a animar que cuando salga el comentario, detengas el video y te pongas a analizar, porque después voy a compartir personalmente lo que entendí de estos comentarios. Empecemos con el primer comentario. Las almas que mueren hoy no podrán escuchar mañana. Este comentario es anónimo. Y yo entendí con este comentario que debemos predicar en el Evangelio como si no hubiera un mañana. No hubiera un mañana para las personas que no escuchan hoy el Evangelio y mueren sin el Evangelio. Simplemente estas personas están condenadas. Es por eso que es una urgencia predicar el Evangelio. El segundo comentario dice, el Evangelio solo son buenas noticias si es que llegan a tiempo, según Carl Henry. Imagínate que una persona está caminando hacia un precipicio y tú no le dices nada hasta que se está cayendo por el precipicio. Entonces tu señal de alerta no sirve de nada. Tienes que gritar con todas tus fuerzas antes que la persona llegue al borde del precipicio. Allí serían buenas noticias. Entonces, no debemos desaprovechar la oportunidad para compartir el Evangelio. No lo dejemos para otro día, porque puede que no haya otro día para esa persona. El tercer comentario es de Oswald Smith. Hablamos acerca de la segunda venida de Cristo cuando la mitad del mundo no sabe de la primera venida. Estimado oyente, creo que acá podemos decir que a veces estamos en una posición cómoda en nuestras iglesias cuando hay muchas personas que no han oído de Cristo. El cuarto y último comentario es de Robert Moffat, un misionero a África. Dice, oh, que yo tuviera 1 millar de vidas y miles de cuerpos, todos ellos dedicados a ningún otro empleo, sino a predicar a Cristo a esos abatidos, despreciados, pero amadas almas. Robert está diciéndonos que debemos tener un anhelo ferviente por predicar el evangelio de salvación en todo el mundo, a todas las personas. Ahora, pensando en estas citas que hemos leído de estas 4 personas, explique por qué las misiones mundiales son tan importantes. Bueno, creo que la razón es única, porque las personas sin Cristo están condenadas. Y es por esto que es urgente que tú y yo prediquemos el Evangelio. En Romanos 1:16, Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Estimado oyente, lo que está en juego en las misiones mundiales es la salvación de las almas perdidas, o sea, el destino eterno de las personas. Por eso, mi estimado oyente, ¿qué es lo que motiva a un misionero? Hudson Taylor es un pionero en las misiones que fue a vivir a China en 1853. Y en cuanto a la motivación de ir a un lugar lejano y hostil al Evangelio, dijo, mi deseo es que Dios haga el infierno tan real que no podamos descansar, al cielo tan real que deseemos probarlo,
y que Cristo sea tan real que se convierta en nuestro motivo supremo. Por eso, ¿qué siente usted al leer esta lección? ¿Sería posible para usted formar parte de este movimiento, es decir, de este grupo de misioneros? ¿Por qué sí y por qué no? Me gustaría que compartas tus respuestas en los comentarios de este video. Para terminar con esta lección, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y es que Dios no quiere que nadie en ningún lugar se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Finalmente, para crecer espiritualmente, te animo a que puedas memorizar Mateo 28, versículos 19 al 20. Sí, la gran comisión. También lee Hechos capítulo 1 al 7 para que puedas conocer la historia de la iglesia primitiva, los orígenes de la iglesia. Y ora al Señor para ser obediente a Dios y compartir el Evangelio. Y si es la voluntad de Dios, ser un misionero. No olvides suscribirte a este canal y compartirlo con todos tus contactos. Que Dios te bendiga.